Señalamientos de proteger a un diputado que se aferra a su curul. La UNE está en el ojo del huracán. El personaje en mención, el congresista Carlos López. Ese es el tema de la noche. Participe con el hashtag SF Antejuicio UNE. A continuación la nota con nuestra corresponsal Dulce Rivera. Hace 2 meses, el Comité Ejecutivo de la UNE solicitó que los 3 diputados que enfrentaban un proceso de antejuicio acusados por contrataciones irregulares y plazas fantasma renunciaran a la agrupación política. Solo 2 de ellos así lo hicieron, Julio López y César Fajardo. El único que se aferró a la UNE fue Carlos López Girón, quien aseguró que se mantendrá en el partido y bancada. Su proceso se encuentra en el Tribunal de Honor sin que hasta el momento haya dado alguna respuesta. La UNE no solo conserva a Carlos López en la bancada, sino que lo tiene como subjefe del bloque, un puesto que pudo remover sin ningún impedimento legal. El jefe de la bancada, Orlando Blanco, aseguró que esta semana Carlos López será separado de la subjefatura, cargo que desempeña desde principio de año. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Noé Medina. Bienvenidos a Sin Filtro. Comenzamos la semana hablando de la Unidad Nacional de la Esperanza y la actitud que ha tomado esta bancada respecto a sus diputados antejuiciados, sobre todo al congresista Carlos López. Ya sabe, envíe sus opiniones con la etiqueta SF Antejuicio UNE. Damos la bienvenida a nuestros analistas, Daniel Girin y Hugo Novales. Estuardo Zapeta se encuentra con un compromiso familiar, pero aquí tenemos bastante tema de qué hablar. El partido de oposición, el partido que, si no me falla la memoria, ha estado en la disputa del poder por varios años, pareciera ser un partido estable, un partido hasta el momento con cuadros, pero que hay cierta inconsistencia entre el discurso y las acciones que está tomando, sobre todo si vemos de cerca el caso del diputado Carlos López. Daniel. Bueno, si te refieres a que hay inconsistencia entre alguien que dice que es un político que quiere el bien para el pueblo y ese tipo de cosas, y las acciones de un partido que lleva siendo parte del sistema, un sistema tan corrupto que hace que Iván Velázquez, que ya ha visto bastante corrupción, esté escandalizado de lo que se va encontrando en Guatemala, pues entonces sí hay una inconsistencia en el discurso. O si te refieres a que la inconsistencia viene sobre todo del papel que ha jugado o que ha ido desempeñando Taracena en estos últimos tiempos, sí, supongo que hay una inconsistencia en el discurso. Pero cuando uno ve la naturaleza de este partido y la historia de este partido, pese como en todos los partidos ha podido haber algunas personas que son rescatables, creo que se pueden perfectamente calificar de vieja política, y por lo tanto esto de proteger a los tuyos, de jugar con asimetrías de información, de transar por debajo de la mesa, es algo bastante normal y nos tienen bastante acostumbrados. Hugo, si vemos de cerca la anatomía de la Unidad Nacional de la Esperanza, vemos que es un partido en este momento fuerte en el Congreso de la República, con la presidencia de ese alto organismo. Sin embargo, el tema del antejuicio a estos 3 diputados públicamente solicitaron la renuncia de los parlamentarios, pero solicitar la renuncia es muy diferente a expulsarlos. En esta nota que nos compartía Dulce Rivera nos decía, bueno, la bancada mantiene como su jefe de bancada a Carlos López, pese a todos los señalamientos en su contra, pese a las acciones que esta solicitud de antejuicio que ha pedido el Ministerio Público. ¿Cómo se puede interpretar estas acciones? Bueno, a mí lo que me recuerda, buenas noches primero los dos, lo que me recuerda sobre todo es el caso del diputado José Domingo Trejo durante el proceso electoral. No sé si ustedes recuerdan este nombre, pero él es el diputado por Escuintla que en su campaña para la reelección contrató un grupo de decanes que hicieron una exhibición que a muchos les pareció... Era un bikini open. Sí, o sea, fuera de lugar para inapropiada para una campaña electoral, por decirlo de una manera muy conservadora. Y la UNE en ese momento lo que hizo fue solicitar al diputado que, digamos, retirara su candidatura para la reelección, pero el diputado lo que hizo fue una disculpa pública y hasta ahí llegó la situación. Tengo entendido que incluso el diputado fue reelecto y ahora seguramente es parte todavía de la bancada de la UNE. ¿Qué es lo que ocurrió acá? La UNE se amparó en esta idea de que el diputado Trejo era el secretario departamental, había sido
designado por la Asamblea como candidato y que por lo tanto ya no se podía hacer nada. Algo que cuando vemos experiencias de otros partidos sabemos que realmente el Comité Ejecutivo Nacional ejerce tal influencia sobre el partido que realmente no es esta una excusa válida. En este caso estamos viendo algo similar, un acto público por parte de la UNE en donde pues están rechazando la actitud del diputado López Girón, pero por el otro lado, pudiendo tomar acciones a lo interno, no lo hacen. Y yo lo que me imagino es que aquí hay una tensión en la UNE entre la imagen que quiere dar hacia afuera y la imagen que quiere dar hacia lo interno en un momento en el cual la gente en el Congreso, los diputados específicamente, están cerrando filas frente a una amenaza. Esa imagen externa que quieren dar hacia afuera choca con las prácticas tradicionales que al interno del partido sabemos que no son la UNE, sino varios partidos políticos tradicionales siguen repitiendo, siguen reproduciendo. Carlos López es un diputado distrital de Quiché con influencia en su territorio. Sí. ¿Eso hace que sea diferente la decisión? Es que realmente la comunicación no puede darse en el vacío. O sea, cuando tú desarrollas una narrativa en un proceso de comunicación política, el que cuenta la historia tiene que por lo menos parecerte creíble, tiene que ser un buen portavoz de esa clase de historia. Entonces lo que ha pasado con la UNE, que en algunos momentos nos ha parecido, sobre todo a través de las acciones de Taracena, que se estaba subiendo a esa ola, yo creo que lo hemos comentado muchas veces aquí, al final entra en una contradicción en el discurso que es prácticamente insostenible. Es la realidad de cómo funcionan las dinámicas políticas en un partido como la UNE, tanto hacia adentro como en los espacios donde ejerce el poder, y el discurso que se mantiene. Esto lo vimos muy claramente, si quieren poner otro ejemplo, lo vimos muy claramente en el caso de la campaña electoral pasada. Tuvimos a gente como Zuri Ríos, por ejemplo, o tuvimos a gente como Canela, tuvimos a gente incluso como Yamatei, que quiso personificar un discurso de cambio, y la gente cuando les veía decía: tú eres parte del sistema, yo ya te he visto a ti en el sistema, y no pudieron sostener ese discurso, y el único que sí podía sostenerlo era Jimmy Morales, y de alguna manera eso hizo que las estrellas se alineasen para que lo tuviésemos en la presidencia. Vamos a la primera pausa de la noche, vamos a regresar con el sondeo donde preguntamos a los internautas qué opinan de la actitud de la UNE hacia sus diputados antejuiciados. Usted puede ahí opinar, ya lo sabe, envíe sus comentarios con la etiqueta SF Antejuicio UNE. Volvemos.